1982. Él ingresó al ministerio el 22 de octubre del 2008 en la congregación de la Pichincha. El 5 de diciembre del mismo año, el pastor contrajo matrimonio con la esposa, y su esposa es Miriam Adriana Anchundia Cabrera. Él lleva un tiempo de vida ministerial de 12 años, por la gracia de Dios, en las congregaciones pues que él ha pastoreado o ha administrado en 4, y una es en la Pichincha, que llevó 3 años y medio, en Negalito 2 años y medio, y a Chotillo 4 años, y actualmente está en la iglesia del Naranjito. Y en esta noche pues nuestro pastor expone el tema que ya se ha hablado, y yo le invito a mi pastor que siga adelante, que el Señor Jesús lo use grande y poderosamente. Adelante, mi pastor Javier. Bueno, quiero expresar un saludo en esta hora en el nombre de Jesucristo a cada uno de ustedes. No sé si el audio, si me escuchan bien, me puedan confirmar en esta hora. Para mí es una bendición el poder estar junto a este precioso grupo de jóvenes de esta preciosa congregación como es la Iglesia de la Central. Y también saludar pues a la comitiva de los embajadores apostólicos, y gracias al Señor por nuestro hermano Josué Espinosa, quien es el que ha estado de pronto teniendo ese diálogo conmigo para hacernos la invitación. Y por medio de ustedes también quiero saludar a nuestro obispo, segundo vicepresidente, al pastor Luis Chango, que es una bendición, que está pastoreando en esta preciosa congregación. Bien, gracias al Señor por esta oportunidad. Indudablemente esta materia de antropología es una materia muy linda, comento, pero asimismo también hay puntos importantes que vamos a aprender. También esta materia nos va a enseñar algunas cosas que nos van a servir de utilidad para nuestra vida cristiana, para nuestra vida diaria, y de esa manera también trataremos algunas filosofías que de pronto están en contra de lo que dice la Sagrada Escritura. Bien, no sé, de pronto quisiera preguntarles si el audio está bien, si me escuchan bien, y quisiera ver si hay la posibilidad que ustedes me permitan compartir pantalla. Ven, pastor, sí se escucha bien el audio. Ya le voy a dar acceso. Listo, pastor. Bien, vamos entonces a ver si empezamos en esta hora nuestra temática. Bien, antes de iniciar yo quisiera que usted tome por favor las Sagradas Escrituras y vamos a tratar un pequeño verso ubicado en el libro de Job, el capítulo 33, verso 4. Vamos a dar lectura a una porción en esta hora. Amén. Cuando ustedes tengan la porción indicada, me confirman, por favor. ¿Ya lo tienen? Ya lo tenemos. La escritura dice de la siguiente manera. Amén. Dice la escritura: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Quisiera invitarles a ustedes a levantar una oración para que sea el Señor ministrándonos y de esa manera podamos compartir un poquito del conocimiento de esta preciosa palabra. Amén. Oremos todos en esta hora en el nombre de Dios. Eterno y soberano Señor, te damos gracias porque nos permites invocar tu nombre. Te damos gracias por esta bendición que tú nos concedes de poder estar aquí delante de tu presencia. Señor, gracias por esta juventud que está dispuesta a prepararse, a conocer
mejor, Señor, tu palabra, conocer tus propósitos. Señor, te pido que seas hablándonos, enseñándonos tu palabra, dándonos el conocimiento y la sabiduría para poder entender y comprender esta temática que es muy preciosa, que nos enseña los propósitos que esconde tu palabra para el beneficio de nuestra vida. Úsenos a todos en esta tarde en el nombre admirable de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Bien, entonces, vamos a... Ahora sí, vamos a ver si iniciamos. El tema a tratar es la antropología bíblica, ¿verdad? Que ya lo tenemos nosotros, lo tenemos claro. Bien, vamos a mirar la descripción de la asignatura, en sí lo que encierra, todo lo que encierra o todo lo que conlleva esta preciosa asignatura. Bien, vamos a mirar aquí, comprende qué cosa. Aquí encontramos que esta comprende el estudio del ser humano, ¿verdad? Comprende el estudio, ¿sí? El estudio del ser humano desde dos puntos, desde el filosófico y el bíblico, ¿verdad? Muy bien. Para abordar este tema vamos a mirar lo que encierra en sí entonces esta temática. Abordamos como primer punto, encontramos aquí, ¿qué cosa? Como primer punto encontramos la introducción a la antropología. Continuaremos con el origen del hombre, con la parte material del hombre en la creación, la parte inmaterial del hombre en la creación, el estado de inocencia y por último la caída. Y la parte neurálgica de todo esto es que haremos énfasis en el origen del hombre con el fin de resaltar, sí, que es un producto de la creación de Dios. Amén. Eso es en la parte que está asignado como la temática que encierra esta preciosa asignatura. Bien, vamos a mirar aquí la meta de esta materia. Es diferenciar entre el punto de vista científico y también en cuanto a la antropología como meta. El indicador que vamos a tener en cuenta aquí es explicar fehacientemente la antropología, ¿sí? Aquí encontramos desde los puntos de vista científicos y también bíblicos. Aquí vamos a iniciar ya con la primera introducción a esta temática y aquí encontramos a un hombre, a un filósofo, teólogo danés, Kierkegaard. Este hombre dijo algo muy interesante, muy bonito. El ser humano es una síntesis de lo temporal, de lo eterno, de lo finito y de lo infinito. Es una realidad. Este hombre es el padre del existencialismo, ¿sí? Y él dijo estas palabras, esto que realmente tiene mucha profundidad. Bien, encontramos aquí entonces ya que la antropología es un término de origen griego, compuesto por dos palabras. La primera es antropos, que quiere decir hombre o humano. Y la otra palabra es logos, que quiere decir conocimiento. ¿Qué más dice? Que quiere decir conocimiento o ciencia, ¿verdad? Entonces, la antropología es la ciencia, ¿sí?, que nos enseña a conocer a quién, al hombre. La ciencia que nos enseña a conocer al hombre. La ciencia que nos brinda el conocimiento para conocer al hombre. Bien, vamos a continuar entonces. Aquí vamos a mirar algo importante dentro de esta materia, es que la antropología como ciencia social, la antropología está abierta a ¿qué cosa? Está abierta a la integración de varias disciplinas que tratan de reflexionar, ¿sí?, que tratan de reflexionar sobre qué, tratan de reflexionar, aquí nos indica, que estas varias disciplinas tratan de reflexionar sobre las dimensiones biológicas, sociales y culturales
Sus principales áreas son, vamos a encontrar que esta materia o esta teoría, esta antropología, estudia también varios puntos importantes que encontramos aquí. La antropología física o biológica. Ella estudia los aspectos genéticos y biológicos del hombre, tomando en cuenta la perspectiva evolutiva y de adaptación de la especie al medio ambiente. Entonces, la antropología físico-biológica que estudia los aspectos genéticos y biológicos del hombre, ¿sí? Y también va basada en la perspectiva evolutiva y a la adaptación, ¿sí?, de esta especie en el medio ambiente. Bien, encontramos también la antropología social, la antropología cultural o la etnología. Esta analiza ¿qué cosa? El comportamiento del hombre en la sociedad, ¿sí? Aquí encontramos que esta analiza el comportamiento del hombre en la sociedad, la organización social y política, las relaciones, ¿sí?, sociales, las instituciones sociales. Investiga asimismo las culturas en el tiempo, en el espacio, las costumbres, los mitos, los valores, las creencias, los rituales, la religión y también el idioma, ¿sí? Ella analiza todas estas cosas. Y también tenemos por último la antropología lingüística. Esta se evoca al estudio y la comprensión de los lenguajes humanos en tanto a sistemas de representación simbólica. Entonces aquí encontramos que hay tres áreas las cuales estudia la antropología, ¿verdad? Muy bien. Aquí vamos a encontrar ya, vamos a meternos ya un poco más a la parte del origen de la antropología. La reflexión sobre la sociedad, el hombre y su comportamiento tiene sus antecedentes desde la antigüedad clásica a través del pensamiento de los grandes filósofos, especialmente el griego Heródoto, considerado el padre de la historia antropológica. Entonces, ¿dónde inició? ¿Con quién inició? Con Heródoto, ¿sí? Considerado, ¿qué cosa? El padre de la historia antropológica, ¿verdad? Encontramos aquí también que la antropología como campo específico de estudio, su origen, o se originó, ¿sí?, en la segunda mitad del siglo XIX, al igual que la sociología. ¿Cuándo entonces este campo fue como campo de estudio? ¿Sí? En la segunda mitad del siglo XIX, al igual que la sociología. ¿Sí? Aquí encontramos entonces que es allí donde ya toma parte, ¿sí?, la antropología. A partir del siglo XX, la antropología inicia un proceso de cambio en el cual se van transformando sus enfoques, métodos y propósitos hasta consolidar una antropología moderna. Se considera que Claudius Lévi Strauss fue uno de los principales impulsores de este cambio. Entonces, aquí ya la antropología empieza a abarcar mayores campos, ¿verdad? Miramos también aquí, la antropología es el estudio en sí del hombre. Se estudia desde los dos ángulos completamente diferentes. El primero, el de la filosofía humana y el de la Biblia, ¿sí? Estos dos campos son necesarios para poder estudiar antropología. Para poder conocer el estudio, para poder estudiar al hombre, se necesita tomar en cuenta los dos campos, lo que dice la filosofía humana y también lo que dice la Biblia, ¿verdad? El primero no tiene ninguna relación con la Biblia, de tal manera que evita toda clase de relación con la revelación bíblica. En otras palabras, la filosofía humana hace a un lado o anula, ¿sí?, lo que dice la Biblia, ¿verdad? No la toma en cuenta. El segundo es bíblico, ¿verdad? ¿Y qué es? El segundo es bíblico y se confina a la palabra de Dios en el sentido de que las escrituras se originan en él y que presentan el informe de que el hombre vanidoso se muestra reacio a aceptar, ¿sí? Entonces, el hombre vanidoso se muestra, ¿qué cosa? Reacio. Él no quiere aceptar la verdad bíblica, ¿verdad? Entonces, por esa razón, es necesario comprender
Es necesario estudiar ambos campos para poder hacer defensa de lo que nosotros creemos, de nuestra fe, de esta materia en sí como estudio profundo de que Dios creó al hombre. ¿Amén? Bien, encontramos aquí también que la antropología no bíblica es solo una pequeña penetración, es una penetración en los aspectos emotivos e intelectuales de la vida humana, es decir, en lo que es psicológico. Ella solamente se enfoca más en un campo, en lo psicológico, en el proceder del hombre, ¿verdad? Pero no va a lo profundo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante entender en qué se basa, ¿sí? O a dónde evoca esta filosofía humana. ¿Amén? Bien. La antropología bíblica penetra más profundamente en los reinos de lo moral, lo espiritual y lo eterno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella, ¿qué pasa? Profundiza en tres cosas, en lo moral, lo espiritual y lo eterno. ¿Amén? Encontramos aquí también, que la antropología, ¿sí? Un pensamiento muy bonito que nos ayude a ilustrar esta parte. La antropología que no toma en cuenta la Biblia no le da a Dios ningún lugar en el origen del hombre, ni en su cuidado, ni en su destino. Amén. Porque es superficial, porque ella no estudia la profundidad, no estudia aquellas cosas, ella no estudia nada de esto, no estudia el origen del hombre en sí, en su profundidad, no tiene cuidado ni de su destino. Por esa razón, quien no toma en cuenta a Dios al estudiar al hombre, en otras palabras, está extraviado de la verdad. Amén. La obra o la nueva obra, o el diccionario de la nueva obra, la obra estándar, fue donde se tomó en cuenta un pensamiento, algo que define este diccionario como tal, y quiero que ustedes y yo lo podamos leer. Define a la antropología teológica como la rama de la ciencia teológica que trata sobre el hombre, tanto en su condición original como en su estado caído. Abarca la consideración de la creación del hombre, su condición primitiva, su prueba y su apostasía, su pecado original y sus actuales transgresiones. ¿Sí? Esto dice este diccionario de esta obra estándar, quiere decir que es una obra que se la tomó porque era seria en el contenido, ¿verdad? Y ella define a la antropología teológica como esa rama, como esa ciencia que trata sobre el hombre, su condición original, su estado caído, la consideración en la creación del hombre, su condición primitiva, su prueba, su apostasía, su pecado. O sea, abarca todos estos campos que encierra en el momento de nosotros querer estudiar al hombre. Amén. Alabanzas al Señor. Bien. Entonces, continuemos. Aquí encontramos que el estudio del hombre tiene que incorporar, al estudiar nosotros antropología, ¿sí? Al estudiar al hombre, esto tiene que incorporar algunos aspectos importantes de la verdad relacionada con lo que fue el hombre, con lo que es ahora y con lo que pudiera ser. Amén. Estos tres campos hay que analizarlos. Estos tres campos tienen que estudiarse en el momento de estudiar nosotros antropología, ¿verdad? Reiteramos, el estudio del hombre tiene que incorporar algunos aspectos importantes de la verdad relacionada con lo que fue el hombre, con lo que es ahora y con lo que pudiera ser. Está hablando de pasado, presente y también de futuro, ¿verdad? ¿No es cierto? Eso en base al propósito que Dios tiene. ¿Por qué lo creó? ¿Para qué lo creó? ¿Y cuál es el fin de Dios con la vida del ser humano?
¿verdad? Entonces, es importante tener clara esta parte. Bien, además de todo esto, la revelación que se muestra en la Biblia con respecto al hombre se extiende a diversos campos en los cuales no se puede entrar. La antropología de concepción humana, ¿sí? Vamos a mirar aquí que ella no puede entrar a estas áreas. La forma verdadera de la creación. La antropología de concepción humana no puede entrar a estos campos. Primero, a la forma verdadera de la creación. Segundo, al estado original del hombre. Tercero, a su caída. Cuarto, a la causa real de la muerte en el mundo, ¿verdad? Y tampoco al nuevo nacimiento. Y usted dirá, ¿por qué? Porque para poder comprender estas cosas hay que hacerlo, ¿sí? Hay que analizarlo espiritualmente, porque humanamente es imposible que el hombre comprenda todo esto, porque esto es revelado, Dios nos ha dado el conocimiento, nos ha dado la comprensión, nos ha enseñado su palabra, su misterio, y podemos conocer entonces la forma verdadera de la creación, el estado original del hombre, por qué se dio su caída, la causa real de la muerte en el mundo y también acerca del nuevo nacimiento. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Y también la base del derecho de lo moral y de la resurrección del cuerpo. En otras palabras, esta materia es muy profunda, es un poco compleja, ¿verdad? Porque tiene muchos parámetros, tiene mucho de dónde hondar, de dónde investigar, hacia dónde revoca todo esto, la ciencia del conocimiento, la ciencia, la antropología de concepción humana, entonces no puede llegar a esos campos porque esto se ha de discernir espiritualmente. Amén. Bien. Continuemos. En todas las épocas, la ciencia de ese tiempo ha impuesto sus nociones, siempre cambiantes, relativas al origen del hombre. La teología, ¿sí? Le ha tocado una gran tarea en todas sus áreas, en deshacerse de los espíritus difuntos, de las grandes opiniones filosóficas de la ciencia de la era anterior. ¿Por qué razón? ¿Por qué dice deshacerse de los espíritus difuntos? Porque el hombre se ha hecho ideas erróneas. Él, por tratar de investigar, ha errado, ha fracasado, porque ha tratado de menoscabar, de anular la existencia de nuestro Dios, la existencia de ese ser eterno, ¿verdad? Entonces tenemos que anular todas esas cosas, tenemos que hacer a un costado, ¿verdad? Porque esas son como sombras que muchas veces el hombre las toma y eso en vez de ayudar a darle luz y comprensión, más bien lo hace torpe en cuanto a la búsqueda de la verdad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aquí, sí, miramos que la antropología bíblica ha tenido que deshacerse de aquellas opiniones, de esa filosofía y de esa ciencia de los tiempos antiguos. ¿Ven? Las opiniones futuras de los humanos no podrían modificar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque el mismo maestro dijo que ni una jota ni una tilde pasarán, porque sus palabras son eternas, son verdaderas. Entonces, hablando literalmente, la ciencia puede ir y venir, pero la palabra de Dios permanece firme y para siempre. ¿Amén? Ella marcha bajo el propósito a la cual fue asignada, ¿verdad? Y ella es perpetua, ella es eterna, no hay variación en ella, ¿verdad? Y eso lo comprendemos nosotros, ¿verdad? Así que esas opiniones, lo que hace el hombre, lo que la ciencia dice, indudablemente no va a alterar la verdad de la Biblia, ¿verdad? La verdad que dice nuestra Escritura. Alabanzas al nombre de Jesús. Bien, entonces nosotros tenemos anclada
nuestra mirada, nuestra fe en el conocimiento de esta verdad, porque nos ha sido revelada. Dios nos la ha revelado y nosotros estamos fundamentados sobre la roca, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien. Vamos a la segunda parte de esta materia, que es el origen del hombre. Aquí ya estamos viendo solamente una pequeña ilustración de la materia y de lo que dicen las diversas corrientes filosóficas. Vamos a entrar un poquito ya a ella y vamos a mirar en sí lo que es el origen del hombre, ¿verdad? Vamos a mirar aquí. Vamos a mirar. La respuesta al problema del origen del hombre es de una importancia inmensurable, puesto que de esa respuesta depende toda la estructura de la antropología. Dos sistemas de pensamientos dentro de este campo. ¿Cuáles son? Vamos a mirar. El primero, el uno es pura suposición y el otro es una revelación. Amén. El uno, la filosofía es, ¿qué cosa? Pura suposición. En cambio, la Biblia es una revelación de la verdad de cómo fue el origen del hombre. Amén. La suposición, es decir, ¿sí?, la teoría de la evolución es una especulación, una conjetura, una asunción, ¿verdad? Que no ha sido comprobada, pero la verdad fehaciente de la palabra es comprobada. Amén. Ella sí tiene bien afirmada sus raíces porque están y nos han dado a conocer y están fundamentadas en la verdad de Dios, en la verdad de su palabra. Amén. Entonces vemos aquí que la filosofía es una asunción, ¿sí? Una especulación, ¿verdad? En cambio, la revelación abarca una serie de armoniosas y razonables verdades, ¿sí? Reconocemos al Creador, su persona, su poder y su designio. Debemos estudiar estos dos sistemas de pensamiento por separado para poder comprender esta verdad. ¿Amén? Es necesario, ¿sí? Vamos a mirar aquí entonces. ¿Qué nos dice la teoría de la evolución? Se nos presenta en dos formas diferentes. ¿Cuáles son? La naturalista y también la teísta, ¿sí? La teoría de la evolución se nos presenta de dos formas. ¿Cuáles son? La naturalista y la teísta. Vamos a ver qué dice cada una de ellas. La naturalista esta es la que sostiene que mediante la selección natural y la supervivencia del más alto, las diversas formas de seres animados llegaron a ser lo que son como resultado de una situación fortuita. Eso es lo que dicen ellos. En eso se basa la filosofía, en eso se basa esta ciencia, ¿verdad? Entonces, es una asunción. No tiene fundamento, no carece de verdad, carece de luz, ¿no es cierto? Y la otra, la teísta, nos dice que este sistema quiere darle algún reconocimiento a Dios, al reconocerlo como causa original, pero se adhiere a un supuesto proceso evolutivo, por medio del cual Dios desarrolló al hombre de la cédula original que había creado. En este caso, la evolución es el método de Dios. Esto dice esta teísta, ¿verdad? Que el método de Dios también fue que el hombre evolucionara. Y eso no es una verdad, ¿verdad? Entonces son puras conjeturas, ¿verdad? Puras asunción. Eso no tiene fundamento, carece de verdad. Bien,
Aquí quiero que pensemos en esto. Si mira usted la figura de aquí, dice este pensamiento y es muy bonito y quisiera que usted y yo razonemos en lo que dice aquí. Los que abrazan la teoría de que nuestros antepasados fueron animales irracionales, deshonran a Dios y se deshonran a sí mismos. Amén. Y mira, los que abrazan la teoría de que nuestros antepasados fueron animales irracionales deshonran a Dios y se deshonran a sí mismos. ¿Por qué razón? Porque la teoría evolucionista no tiene el fundamento, carece de verdad. Amén. Y aquí encontramos a este filósofo, ¿verdad? Charles Darwin, fue quien sostuvo la teoría de la evolución. En base a sus investigaciones, publicaría un famoso libro, ¿verdad? Que lo llevó a la cúspide, el origen de las especies por medio de la selección natural, ¿verdad? A través de sus observaciones en las islas de Galápagos, obtendría información valiosa para fundamentar su teoría evolucionista, la teoría evolutiva, ¿verdad? Este fue un naturalista inglés y en 1831 participó en una expedición científica británica a bordo del OMS. ¿Sí? Y en las Islas Galápagos, de nuestro Ecuador, observó a distintos animales, especialmente a una especie de aves llamadas pinzoras. Y de allí entonces él saca esa teoría y hace su libro, que fue el origen de las especies por medio de la selección natural. ¿Amén? Entonces allí es el nacimiento de la llamada teoría de la evolución, ¿verdad? Si se elimina a Dios, pensemos en esto, si se elimina a Dios y su palabra, así como quiere eliminarlo la hipótesis de la evolución, entonces los hombres pueden buscar sus ideales. Es una expresión un poco gruesa, podríamos decirlo así. Pueden buscar sus ideales en los renacuajos. Entonces la verdad no tiene fundamento. En otras palabras, estaríamos anulando la verdad bíblica, la verdad de Dios, la revelación de Dios a través de la Biblia, a través de los escritos sagrados. Entonces la verdad no tendría fundamento. La santidad de los ángeles sería una ficción y la corrupción del diablo vendría a ser una difamación. ¿Verdad? Vendría a ser una difamación. ¿Por qué razón? Porque si el hombre con lo que ha hecho, lo único que está de pronto es dándole más lugar a una hipótesis evolutiva, pero no quiere darle lugar a la verdad bíblica, ¿verdad? Y en otras palabras, nos está diciendo este pensamiento, entonces que nosotros tendríamos los ideales de aquellos animales, ¿verdad? Y no es así, es una incoherencia. Entonces, lo que dice la hipótesis evolucionista es algo no coherente, no razonable, que no está pegado a una verdad, a una revelación. Dios creó al hombre, dice la Escritura, a su imagen. Amén. Algunos hombres, indudablemente, evidentemente, prefieren la imagen del simio, ¿verdad? Pero todavía hay algunos que preferimos entender y comprender que nosotros somos la imagen de Dios. Amén. ¿Verdad? Demos alabanza a nuestro Dios. Qué precioso, ¿verdad? Es comprender esto. La revelación. Aquí entramos ya un poquito más a ahondarnos dentro de los puntos que estamos tratando en esta hora. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y Dios es el único que puede realizar tan estupenda tarea. Gloria al Señor.
Amén. Esa es la revelación. Eso fue lo que Dios nos ha dado a conocer, a comprender y nosotros, aleluya, fundamentamos. Amén. Estamos fundamentados en esa verdad bíblica. Estamos conscientes de que nosotros no venimos de una cierta evolución, de una especulación, sino que nosotros fuimos hechos por la mano soberana de ese Dios eterno. Que Dios fue el que creó al hombre a su imagen y semejanza. Amén. Veamos aquí algo importante. La doctrina bíblica del hombre es probable también que este origen terreno del cuerpo del hombre, tengamos en cuenta esto, es probable que este origen terreno del cuerpo del hombre explique el hecho de que se le dio el nombre Adán, el cual parece ser una derivación de Adamá, palabra que significa tierra, un aspecto más distintivo del ser del hombre, tal como se nos narra en la relación con su creación. Es la verdad de que Dios sopló en su nariz el aliento de las vidas. Amén. O sea, el hombre recibió de parte de Dios el aliento de la vida. Amén. Y fue allí donde se dio, amén, la constitución de ese ser que fue tomado del polvo de la tierra. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué? Vamos a mirar las razones. No es solamente el principio general de vida que se le impartió al mundo, que se individualiza en el hombre, sino que Dios sopla en la nariz del hombre la plenitud de su personalidad. Eso fue lo que ocurrió con el soplo de la vida. Quiere decir que Dios sopló de su plenitud, amén, para que en una forma correspondiente a la personalidad de Dios, el hombre pueda llegar a ser alma viviente. Amén. Es allí donde se fundamenta esta verdad. Amén. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos recibido de Él su personalidad, esa capacidad razonante. Todas esas cosas es porque este ser maravilloso nos dio de su esencia, nos dio de Él. Amén. Alabanzas al Señor. Según esta y todas las demás partes de la Biblia, Adán fue una persona real, como cualquiera que haya vivido sobre la tierra. No fue un hombre inferior de ninguna manera. Huxley declaró que el más antiguo esqueleto humano podría ser los restos de algún filósofo. Y Dana admitió que la especulación humana no se funda en ninguna evidencia. Así también Darwin afirmó que la brecha entre el mundo animal y el hombre es sorprendente. Amén. Aquí encontramos entonces esta verdad, que la brecha entre el mundo animal y el hombre es sorprendente. Ellos mismos tuvieron que llegar a esa verdad. La única teoría para nosotros operante sobre el origen del hombre es la que Dios mismo nos da. ¿En dónde? En los escritos bíblicos. Amén. En la verdad de la Biblia. La verdad de su palabra. Bien. ¿Cuándo se originó el hombre? ¿Cuándo se originó el hombre? Con respecto al tiempo del origen del hombre, este constituye un desafío para varias clases de científicos. Es un desafío para el historiador que se preocupa por los hechos relativos a las primeras naciones, la distinción entre las razas y la posibilidad del origen común. Lo es para el filósofo que estudia el problema del origen de las lenguas a la luz de sus variadas formas de la actualidad. Es un desafío para el arqueólogo, para el geólogo que busca la evidencia sobre la antigüedad del hombre. Amén. Ahí encontramos todo aquello. Uno de los argumentos generales sostiene que el hombre ha vivido sobre la tierra mucho más tiempo que el transcurrido desde 4.400 años
antes de Jesucristo. Esta es la fecha que el arzobispo User le asigna al origen del hombre. Pero ¿qué hay de ello? Según Alex, que se basa en la versión Septuaginta, el origen del hombre ocurrió 5.411 años antes de Cristo. Entre estas dos cronologías hay una diferencia de 1.407 años, la cual cubriría muchos de los hechos de la ciencia con respecto a la presencia del hombre en el mundo y los pondría en armonía con la cronología bíblica. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos da a entender esto? Que la aceptación de este cálculo no requiere ningún artificio ingenioso, aunque por causa de la Vulgata prevaleció en la Iglesia del Occidente la idea del periodo más corto, en la del Oriente prevaleció la del periodo más largo. Pero ¿en qué nos fundamentamos nosotros? No estamos obligados nosotros a aceptar la cronología tradicional que le asigna al hombre una existencia de 6.000 años sobre la tierra. Fácilmente y sin violencia al texto sagrado, la historia del hombre puede remontarse más allá de ese número de años. Amén. Sea cual fuera el número de años que lleva el hombre sobre la tierra, lo cierto es que Dios lo creó en forma inmediata y directa. Esta es la premisa de las Escrituras, y el que se aparta de ese testimonio renuncia a Dios como creador. Amén. Renuncia a Dios como creador. Cual fuere el número de años que lleva el hombre sobre la faz de la tierra, lo cierto es que Dios lo creó de forma inmediata y directa. Amén. Eso dice la Escritura. Y el que se quiera apartar de esta verdad está renunciando, está oponiéndose a Dios como creador. No le está aceptando a Él como su Señor, como su creador. Amén. Hemos concluido aquí. Tengo otra parte. Esta simplemente es una parte de esta materia, pero no sé si contemos con el tiempo para darle un poquito más de ilustración en cuanto ya a la parte, a la esencia del hombre en sí. Sí, adelante nomás, pastor. Sigue. Bien, muy bien. Entonces vamos a colocar aquí. Bien. ¿Ya está allí? ¿Sí la pueden visualizar? Sí. Bien, Sí. muy bien. Vamos entonces a esta parte. Veamos aquí. Ahora vamos a ver, ahora sí, ya hemos mirado las diferentes corrientes, lo que ellas dicen, en qué se enfoca, pero ahora ya nos vamos a entrar de lleno a la parte material del hombre. ¿Cómo fue esa composición? ¿Cómo está hecho él? Amén. Esta es una materia muy hermosa que yo los animo a seguirla escudriñando. Es una materia muy linda, es una materia realmente preciosa. Vale, vamos aquí. La parte inmaterial del hombre. Veamos lo que nos dice aquí. El carácter estructural del cuerpo humano. Aquí ya entramos entramos a algo más profundo. Aquí vamos a ver el carácter estructural del cuerpo humano, cómo está estructurado. Con su incomparable y sublime sencillez, la palabra de Dios declara que Dios formó al cuerpo del hombre del polvo de la tierra. ¿Verdad? Bien. Una autoridad científica afirma que el cuerpo humano, dentro del cuerpo humano están representados 16 elementos de la tierra. Científicamente está comprobado eso, que el cuerpo humano tiene representación de 16 elementos terrenales. Amén. Entre ellos tenemos el calcio, el carbono, el cloro, el flúor, el hidrógeno, el yodo, el hierro, el magnesio, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el potasio,
la silicona, el sodio y el azufre. Aquí encontramos ya esta parte donde ya estamos viendo la estructura del cuerpo humano. Amén. Continuemos. La composición química del cuerpo humano. Amén. Vamos a mirar la composición química del cuerpo humano. ¿Cómo está compuesto química parte? Perdón. Está constituido de la siguiente manera. Agua, 60%. Proteínas, 17%. Lípidos, 15%. Minerales, 5%. Intermediarios y ácidos nucleicos, 2%. Y carbohidratos, podemos encontrar allí. Y tenemos aquí también, ¿qué cosa? Tenemos aquí, miramos que tiene también, ¿sí? Calcio, hierro, potasio, magnesio, sodio y silicona. ¿Verdad? ¿Qué es esto? La composición química del cuerpo humano. Amén. Aquí ya estamos viendo cómo está compuesto nuestro cuerpo, cómo fue que Dios lo hizo. Amén. Y tiene propiedades, 16 elementos, amén, de composición terrenal. Bien. Continuemos. Dios como el ser creador. Amén. Vamos a mirar aquí esto importante también. Entonces, nos dice la escritura Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Fue el hombre entonces un ser viviente. Amén. Así que la parte material del hombre fue formada en toda su integridad del polvo de la tierra. Solo le faltaba algo que Dios le daría, que era la vida. Ese soplo de Dios era el alma racional y el espíritu. Amén. Qué importante, ¿verdad? Qué importante poder comprender esto, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, esa parte, la parte material del hombre fue formada en toda su integridad del polvo de la tierra. Solo le faltaba, ¿qué cosa? Que Dios le diera, ¿sí? De él. Ese soplo de Dios era el alma racional y el espíritu, con el cual el hombre llegó a ser, ¿qué cosa? Llegó a ser tan completamente diferente de las otras formas de vida que hay en el mundo. Amén. ¿Qué lo diferencia al hombre de las otras cosas? Amén. Lo que hizo Dios, o sea, el hombre es algo totalmente diferente, el hombre es algo especial. Amén. El hombre no es cualquier cosa, el hombre, Dios le dio al hombre capacidades especiales. Amén. Miremos aquí. El cuerpo humano se refiere a la parte material del hombre, ¿verdad? Donde radican los órganos de los sentidos, los tejidos, los órganos y sistemas de forma y singularidad a nuestra apariencia externa. Fue formada del polvo de la tierra, es sustancia material, por lo tanto volverá a ella. Amén. La parte material del hombre, donde radican los órganos y sentidos, tejidos, órganos y sistemas de forma singularidad a nuestra apariencia, es la que da apariencia externa, ¿verdad? Fue formada del polvo de la tierra y es esa sustancia material, por lo tanto también volverá ¿a dónde? Donde fue tomada. Amén. Bíblicamente, al cuerpo humano se le dan diferentes nombres. ¿Cuáles son? Cuerpo, Mateo 6:22, carne, Gálatas 2:20, edificio o casa terrenal, 2 de Corintios 5:1, Isaías 38:12, vaso de barro, 2 de Corintios 4:7, y también templo del Espíritu, 1 de Corintios 6:19. Amén.
Aquí encontramos entonces que también el cuerpo humano tiene diferentes nombres. Amén. Vamos a mirar algo más acá. Esto ya se va poniendo un poco más condenso y es importante para poder tener una idea de lo que encierra esta materia y de lo que nos enseña a conocer, ¿verdad? Mire, el cuerpo humano tiene que ser presentado a Dios, tiene que ser usado para la gloria de Dios. Es un cuerpo terreno, es un cuerpo de humillación, está sujeto a corrupción, enfermedad y muerte. Al morir el cuerpo del hombre regresa a la tierra de donde fue tomado. Un día, hablando ya del propósito de Dios, seremos redimidos y transformados complementando así la redención del hombre, porque ese es el propósito de Dios para con los que lo hemos conocido, ¿verdad? Redimirnos, ¿verdad? Entonces, encontramos aquí que este cuerpo, amén, que el cuerpo del hombre ha sido usado o mal usado, ¿verdad? Porque el hombre lo ha usado para otras cosas, para hacer cosas incorrectas, cosas que no convienen. El hombre se ha extraviado, el hombre ha hecho cosas que no están bien y que ofenden a Dios, porque Dios lo creó al hombre con un propósito, pero el hombre ha transgredido la ley divina de Dios, amén, y le ha dado mal uso a su cuerpo, amén, a lo que Dios hizo. Bien, encontramos aquí también la singularidad del hombre. ¿En qué se basa esto? El hombre no surgió como un proceso evolutivo. O sea, el hombre es un ser singular, único, no tiene comparación. El hombre no surgió como un proceso evolutivo, ni se desarrolló indirectamente de formas subhumanas, prehumanas o animales. Ningún hombre le dio forma, sino que fue creado por Dios. El hombre fue creado por Dios. Amén. Dios fue el creador del hombre. Amén. Miremos esto importante. El hombre es una creación diseñada por Dios. No fue una idea de última hora, ni surgió al azar. El hombre es una creación fuera de lo común. Dios actuó de forma especial y directamente en su creación y empleó para ello materiales. Amén. Un material especial, ¿verdad? El polvo de la tierra, sustancia orgánica, y el soplo o hálito de vida, sustancia inorgánica. ¿Cuáles fueron los elementos que Dios entonces usó para crear el hombre? Amén. Los materiales que él usó, la sustancia orgánica, polvo de la tierra, y el soplo o hálito de vida, sustancia inorgánica, que es lo que no vemos. Amén. El hombre fue creado diferente a todo ser creado. ¿Por qué? ¿Por qué razón hace la diferencia? El hombre fue diferente a todo ser creado, por lo tanto, la corona de la creación de Dios no esperó a que tras un proceso largo de tiempo de evolución fuera sufriendo modificaciones morfológicas o de espíritu. Amén. Entonces, el hombre es un ser singular. Amén. Único. ¿Por qué razón? Porque fuimos hechos de la mano de ese ser creador. Dios fue el que hizo al hombre y le dio de su esencia. Amén. Tomó esos materiales. Amén. Tomó polvo de la tierra, sustancia orgánica, y la sustancia inorgánica, soplo y hálito de vida. De él nos dio, de su esencia, nos dio a nosotros. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Bien, veamos aquí que el hombre es superior a las cosas inorgánicas creadas, superior a la vida humana, a los vegetales o a los animales, superior a los ángeles. Eso lo dice el Salmo 8:5.
El hombre posee capacidades que superan en mucho las de cualquier animal. El hombre tiene capacidad de poder conocer y relacionarse con Dios. Tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad propia. Por eso el hombre es diferente. Por eso no se parece a las demás especies creadas. El hombre es diferente, ¿verdad? El intelecto puede pensar, conocer, saber, razonar e idear. En sus emociones puede sentir, empatizar y experimentar. ¿Verdad que sí? ¿No es cierto? Y en su voluntad puede elegir libremente debido al libre albedrío dado por Dios. Entonces, el hombre es un ser único, indescriptiblemente no se parece a las demás especies creadas. ¿Por qué razón? Porque Dios le dio intelecto, colocó emociones y le dio voluntad. Amén. Eso hace la diferencia. Demos alabanza al Señor. Veamos otra parte aquí, como para ir ya, la parte inmaterial del hombre en la creación. Dice el escrito, hablando el apóstol Pablo en Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El origen de la parte inmaterial del hombre. Ya miramos la parte visible. Ahora vamos a ver la parte inmaterial. Amén. Vamos a mirar aquí. La parte inmaterial del hombre se originó mediante un acto de transmisión. Escúchese bien. La parte inmaterial del hombre se originó mediante un acto de transmisión. Amén. El hombre llegó a ser un alma viviente mediante el soplo divino. Amén. Gloria al Señor. Entonces, encontramos aquí que el hombre ha sido exaltado al sitial de excelente dignidad y honor. Quiere decir que el hombre está en la cúspide más alta. ¿Por qué razón? Porque Dios lo coronó de honor, de excelencia, de favores. Amén. Por eso el hombre es incomparable. Amén. Entonces dice la Escritura, Génesis 1, 26 al 27. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Por esa razón, el ser humano es especial. El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Ya estoy concluyendo, jóvenes. De pronto regálenme en unos minutitos. Estoy concluyendo ya porque no quisiera concluir esta lección sin que usted tenga en cuenta esta parte que es súper importante dentro de esta materia. El hombre hecho enteramente perfecto. Eso nos dice la Biblia, que Dios lo hizo al hombre perfecto, ¿verdad? Cuando hablamos de perfecto, quiere decir que el hombre fue hecho sin errores, porque fue a su imagen, a su semejanza, ¿verdad? Con respecto a la creación, Dios había dicho que era buena. No solo cumplió su plan cabalmente, sino que le produjo suprema satisfacción. Y en ella se incluían los aspectos morales, como el caso del hombre. No podía haber excepción. Su perfecta santidad
No encontró deficiencia en lo que él había hecho. Por esa razón es que nosotros tomamos de él. Amén. El hombre era santo, el hombre fue perfecto, sin pecado, ¿verdad? Tenía una real comunión con Dios al principio, ¿verdad? Entonces podemos decir que el estado inicial del hombre era santo, pero este se corrompió. Y es donde vemos su caída. Es aquí donde encontramos ya su caída. ¿En qué consiste entonces la imagen de Dios? No está hablando en el sentido físico o corporal, puesto que Dios es espíritu. No estamos hablando de ello. Es más bien en su sentido espiritual y moral. Amén. Cuando hablamos de imagen y semejanza, estamos hablando en el sentido espiritual y moral. Amén. Esto es algo importante que tenemos que tenerlo claro. Y para ir concluyendo ya, Dios nos entregó conciencia e individualidad, la posibilidad de rendir cuentas, y con ello también nos delegó la autoridad para gobernar y la capacidad para administrar todo lo creado. Ser creados a imagen y semejanza de Dios significa que nos creó para ser justos y santos. Ahí se encierra todo. Para que seamos hacedores de buenas obras, para que aprendamos a vivir bajo sus normas, para que seamos practicantes de la verdad, de la justicia, de la santidad. Amén. Porque Dios lo hizo al hombre con un fin. Amén. De que el hombre sea esa imagen de él, representándolo nosotros aquí. Gloria al Señor. Es por esa razón que al hombre en sí le molesta cuando le mienten, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado. Nos molesta cuando alguien nos miente. El ser humano per cápita no asimila la injusticia y cuando la ve, le incomoda, le repele. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el hombre ha sido creado y tiene en sí esa parte, ¿verdad? Entonces al hombre le molesta la injusticia. Al hombre de pronto él lo hace, pero cuando lo ve, le incomoda. ¿Por qué razón? Porque es que Dios nos dio de él. Nos hizo participantes de su naturaleza. Elementos que constituyen la parte inmaterial del hombre. Ya concluyo aquí. El misterio de la vida es desconcertante. Nunca lo es tanto cuando se acomete un análisis de parte inmaterial del hombre. Para referirse al hombre interior, la Biblia emplea varios términos: alma, espíritu, corazón, carne, mente. Y surge entonces la pregunta sobre si estos son elementos separados que pueden existir separados los unos de los otros, o si son funciones o modos de expresión. Generalmente se cree que esto último es lo que está más cerca de la verdad, y hay razones para ello. Amén. Hay razones para ello. Sin embargo, en la Biblia se hace constantemente referencia a estos elementos, ¿verdad? Se hace referencia a estos elementos o facultades del hombre interior, de tal modo que ninguno de estos términos puede representar toda la naturaleza inmaterial del hombre. Gloria al nombre de Jesús. Concluyo con esto. El alma. No se ha hallado un análisis mejor tanto del alma como del espíritu que el que dijo Julian Marais en la International Standard Biblia, la enciclopedia con respecto al alma humana. Él escribe: el alma como el espíritu tiene varias matices de significado en el Antiguo Testamento, las cuales se pueden resumir de la siguiente manera: alma, ser viviente; vida, amén, vida, sí mismo, persona, deseo, apetito, emoción o pasión. Amén. En el primer caso significa aquello que respira y se distingue como tal de la palabra carne. Amén. Este estudio es muy amplio
pero trate, ¿sí? Nosotros debemos tratar de simplificarlo, ¿sí? Hemos tratado de simplificarlo, porque indudablemente este estudio es demasiado amplio y es algo complejo también, pero hemos tratado de simplificarlo para que usted tenga una idea y tenga una claridad en cuanto a lo que representa, ¿sí?, la antropología bíblica. ¿Amén? Es todo en cuanto, jóvenes. El Señor Jesucristo les bendiga. Amén, que el Señor Jesús les bendiga a todos, pastor, que el Señor les bendiga, y a todos los alumnos del discipulado. A continuación vamos a hacer las preguntas. Si alguien de aquí tiene alguna pregunta, alguna duda, no duden en hacerlo. Vamos a esperar un minuto. Si escriben aquí en el chat o quieren hacerlo o preguntar ustedes mismos, pueden levantar la manito y activar el micrófono. Ya, a ver, una pregunta. ¿La evolución teísta es la que simplemente considera la evolución como el método de trabajo de Dios? Pastor. Perdón, mi hermana, si me repite, por favor. ¿La evolución teísta es la que simplemente considera la evolución como el método de trabajo de Dios? Así es. La evolución teísta es la que considera el método como que Dios puso una parte y la otra parte fue evolucionando. Entonces, esa parte no es bíblica, no la podemos tomar nosotros, ¿sí? Por eso la parte nuestra, como estamos hablando de la teoría, la parte para nosotros llegar a lo profundo y a la investigación del ser es la parte bíblica, ¿sí? Es allí donde nosotros fundamentamos la verdad de que nosotros hemos sido creados por Dios. Ya. Otra pregunta. Dice, ¿qué hechos afirman que salimos del polvo de la tierra? Hablando sobre hechos científicos. Sobre hechos científicos. Porque el hombre está compuesto de 16 elementos conforme lo que vimos, científicamente comprobado. Los 16 elementos, que entre ellos había calcio, potasio, magnesio, sodio, todos esos son elementos que están comprobados científicamente que el hombre también es terrenal. Ya. Otra pregunta dice, ¿qué diferencia al hombre de las otras cosas que fueron creadas por Dios? La capacidad de razonar, la inteligencia, ¿sí? Porque el hombre tiene sentimientos, el hombre es apasionado en lo que hace, el hombre puede elegir, ¿verdad? Tiene libre albedrío, puede relacionarse con Dios o no. Eso es algo que lo diferencia de los otros seres creados. Ya. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, puede levantar la mano o escribirla en el chat. Bueno, mientras de pronto se surge alguna otra pregunta, dentro de la materia que acabamos de ver, nos faltaron dos puntos, que es la inocencia y la caída. Indudablemente que esta materia es súper amplia y realmente hemos tratado de hacerlo más simplificado para que tengamos una luz, una ilustración en cuanto a lo que hemos tratado.
Bueno, me parece que ya no tienen más preguntas. Eso sería en cuanto al espacio de las preguntas. Que el Señor Jesús lo bendiga, pastor. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga. Usted también, Dios le bendiga. Amén. Bueno, en esta tarde, que de parte de la juventud, del Comité de Jóvenes de la Iglesia Central Santo Domingo, Pastor Javier, estamos muy agradecidos por aceptar esta invitación, pues sabemos que esta enseñanza, este tema es de mucha importancia y pues a la verdad nos va a servir en nuestra vida cristiana. Así que, pastor, estamos muy agradecidos con usted y también con la juventud, los hermanos que se conectaron. Aquí hay hermanos también que se encuentran de diferentes países, desde Colombia, desde Uruguay. Que el Señor Jesús les bendiga a ustedes también, mis hermanos, allá en sus congregaciones. Y bueno, vamos a dar también por finalizada a esta clase de antropología bíblica. Y antes de terminar con una oración, el Señor Jesús nos siga capacitando y nos siga poniendo esas ganas, esa motivación de seguir motivándonos a saber más de la palabra de Dios. Amén. Vamos a elevar palabra de oración. Amén. Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre Celestial, en esta tarde. Señor Jesús, a ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra. Te damos gracias por una oportunidad más donde tú nos has permitido conocer de tu palabra, Señor, a profundidad. Te pedimos, Jesucristo,